Sí, muy buenas tardes. Nuevamente para continuar nuestra clase de la vez pasada, ¿verdad? Hoy vamos a estar tratando un tema que, por cierto, no deja de tener importancia, ¿verdad? Nosotros ya veníamos desarrollando varios temas acerca de las técnicas específicas procesales. Hoy vamos a compartir juntos eh, esta clase que viene a ser la continuación, ¿verdad? De lo que ya fue nuestra clase, ¿verdad? Eh, Otras de las técnicas, nos queda todavía dos técnicas para terminar con una serie de técnicas específicas procesales, ¿verdad? Esta vez, en nuestra clase número 12, que sería la clase 3 de la unidad 4, vamos a tratar sobre estas técnicas que le llamamos subrayados y esquemas. En realidad son técnicas bastante tradicionales, ¿verdad? Y quisiera que atienda muy bien. Son tradicionales, sencillos, que ustedes van a leer después a profundidad en el material que se les ha entregado en la plataforma, ¿verdad? Entonces, específicamente, entonces vamos a tratar sobre sobre los subrayados y los esquemas. Bueno, ¿qué vamos a decir del subrayado, verdad? Quiero que vayan tomando notas. Yo voy a compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de esto, ¿verdad? En realidad el subrayado se ha conceptualizado tradicionalmente, ¿verdad? De una forma diferente de lo que hoy puede ser conceptualizado, ¿verdad? Podríamos en primer término decir, ¿verdad?, que es una de las técnicas más utilizadas por los estudiantes en los momentos de su estudio. La gente sabe subrayar. Ahora, lo que no sabemos es qué es lo que subrayan cuando subrayan. Lo que a él le parece importante, de hecho que va a ser así, ¿verdad? Pero lo que no sabemos es que lo que a él le parece importante es realmente lo que es importante y lo que debe subrayar. Entonces, esta acción se puede explicar, por un lado, tradicionalmente y por otro lado, modernamente. Tradicionalmente, ¿qué podemos decir del subrayado? Es que consiste en trazar una línea debajo de la letra, palabras o frases o números, si se quiere, ¿verdad? Con el objeto de resaltar su importancia, es decir, para llamar la atención. En este caso, solo se puede hablar del subrayado que finalmente le vamos a llamar subrayado lineal, ¿verdad? Se coloca una línea debajo de las palabras que consideramos importantes. Sin embargo, tenemos que atender cuál es la finalidad del subrayado. Y la finalidad del subrayado es, como ya mencionamos, es llamar la atención, resaltar la importancia que puede tener esa frase. Sin embargo, modernamente se puede decir que el subrayado es poner de relieve mediante, puede ser, ¿verdad?, raya, puede ser signos de realce, puede ser comentario al margen o cualquier otro símbolos o signos convencionales con el objeto de llamar la atención. Puede ser como rayas también en forma lateral. Podemos hacer también con color fosforescente sobre números, letras, palabras o frases, o
queriendo, ¿verdad?, significar las partes más importantes, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que hoy, ¿cómo ustedes hacen el subrayado? Ustedes tienen el fosforescente, aquí yo estaba recién utilizando, el fosforescente. Y ya no es más debajo de las palabras que dibujamos la línea, trazamos la línea, sino que por encima de las palabras. Es una forma moderna de realizar el subrayado. Entonces, tradicionalmente, antiguamente el subrayado era entonces trazar línea debajo de una palabra, frases, números, letras, ¿verdad? Y actualmente es poner de relieve, es resaltar la importancia y se puede hacer de muchas maneras. Yo puedo hacer por encima, yo puedo hacer un subrayado lateral, una frase completa si quiero subrayar, entonces ya no necesito línea por línea poner el trazado, sino en forma lateral empiezo a ponerle un subrayado, pero en forma lateral. Entonces, esta técnica facilita el estudio, motiva el proceso de lectura, fija nuestra atención y se economiza tiempo en el momento de hacer el repaso. Eso es muy importante. Con un golpe de vista permite visualizar todos los puntos más importantes, porque ya hemos subrayado. Permite también la confección de esquema, de síntesis, de resumen, de una manera más rápida y sencilla. Hasta ayuda a liberar tensión nerviosa, ¿verdad? Imagínense hasta dónde va el subrayado, hasta dónde trabaja el subrayado. ¿Sabes qué es importante acá? Que en el momento del subrayado es importante tener varios colores, de fosforescente. Utilizo a lo mejor un color, puede ser este fosforescente medio verdoso, utilizo el amarillo para otro. ¿Para qué voy a utilizar para diferenciar colores? Yo suelo decir, por lo menos 2 colores utilizan. ¿Por qué 2 colores? Un color, y ustedes van a saber a qué le van a dedicar ese color, a lo mejor el amarillo para la idea central, para las ideas primarias, ¿verdad? Y para las ideas secundarias ponerle otro color. Y si por ahí tenés un tercer color, podés hacer también las ideas terciarias, es decir, las ejemplificaciones, para aclarar mejor. Entonces, en el momento de estudio formal ante los exámenes, el subrayado te sirve para tener como punto de partida de tu estudio y te sirve además para repasar lo que ya has estudiado. Entonces ya no necesitas leer completamente el material, sino solamente lo subrayado. Y si eres capaz de comprender las ideas primarias, las secundarias son comentarios que se hacen de la idea primaria. Y la idea terciaria son las ejemplificaciones. Entonces son complementos, pero si voy a tener una comprensión nítida de lo que es, con el primer color que le dedicaste, los otros ya no necesitan más leer. Entonces agiliza el estudio. No se pierde mucho tiempo. No necesitas más leer completamente. Es importante subrayar también o mencionar también, ¿verdad?, que la cantidad de texto que se va a subrayar está en función de la importancia del tema. Se debe subrayar solo lo fundamental para subrayar las ideas principales. Y se puede utilizar un diferente para que las ideas, para las ideas secundarias utilizar otro color, para las ideas primarias utilizar otro color. Entonces el texto subrayado ha de tener sentido, teniendo cuidado que exista una línea
de continuidad entre las palabras. Eso es importante. El último que subrayaste tiene enlace con el otro. Porque si no tiene enlace significa que no está sabiendo hacer el subrayado. Cuando encuentres una concepción clara, debes destacarla por entero. Entonces poniendo una línea vertical. Vos no necesitas subrayar línea por línea, sino que ahí al costadito, ya sea a la izquierda o a la derecha, ponerle un subrayado lateral para no estar subrayando línea por línea. Son aspectos importantes. Por eso es importante conocer los tipos de subrayado. Ahora acabamos de conceptualizar el subrayado. Y anota esto, tipos de subrayado. Tenemos 4 tipos de subrayado. Primero, lo que nosotros tradicionalmente conocemos, el subrayado lineal. El subrayado lineal. Ese es el subrayado que se subraya debajo de las palabras, se traza una línea, por eso es lineal. Entonces se identifica con el subrayado entendida tradicionalmente, que consiste en señalar por debajo de con una raya, ¿verdad? Una letra, palabra, frase, con el fin de indicar las ideas primarias, o se puede identificar en las ideas secundarias o la terciaria. Las palabras subrayadas deben tener sentido por sí solas. No tienen por qué depender del texto. Lo subrayado debería causar la impresión de un telegrama, por ejemplo, ¿verdad? No te vele subrayapaite. Leyendo las palabras clave se entiende perfectamente el texto. Por eso hay que saber subrayar. Para ello es necesario ahorrar entonces máximo de palabras. Ese es el subrayado lineal. Veamos ahora el subrayado, el segundo, subrayado lateral. Si vos encontrás un párrafo totalmente importante y querés subrayar, querés resaltar ese párrafo, entonces no pierdas el tiempo de subrayar línea por línea, ni pintar línea por línea, sino el lateral, ya sea izquierdo o derecho, le pones de una vez una raya lateral y ahí se convierte en un subrayado lateral. Luego tenemos también el subrayado estructural. Son las llamadas, el tercero, ¿verdad? El subrayado estructural se llama. Son las llamadas de atención a través de notas al margen del texto, con pequeños comentarios, tal vez explicativo o de otra índole, ¿verdad? Tal vez le pongas una incógnita, tal vez le ponga un pequeño comentario, podés poner a lo mejor averiguar, profundizar, comparar, ¿no? Entonces, acordate que el subrayado es nada más que se hace con el fin de resaltar, ¿no? Entonces, para llamar la atención. Y por eso se permite tener un subrayado que se llama estructural. Y hay otros también subrayado que se llama, que es el cuarto, subrayado de realce se llama, ¿verdad? El subrayado de realce es aquel subrayado que se realiza con la ayuda de signos. Esto se coloca al margen del texto, cuyo objetivo entonces es llamar la atención siempre, ¿verdad?, sobre determinados aspectos o ideas. Y cada estudiante deberá crearse su propio código, ya que los que realiza la propia persona suele ser lo que resulta más útil y práctico, ¿verdad? Así que debe crearlo. Tal vez si yo le pongo una incógnita, un signo de interrogación, un signo de admiración o cualquier otro signo que yo entienda, entonces si yo quiero ponderar esto, le pongo un signo de admiración. O no entiendo bien, no llegué a entender bien esta parte del texto,
le pongo una incógnita. ¿Mm? Este se llama subrayado de realce. Veamos el siguiente. El esquema. En realidad, ese procedimiento, yo quiero que profundicen en el material. ¿Cómo tiene que proceder para hacer el subrayado? ¿Verdad? Que existe en realidad toda una técnica, ¿verdad? Pero ustedes van a profundizar ya esto, pero lo importante es que ustedes me sepan qué es un subrayado y cómo se clasifica y cómo se aplica los diferentes tipos de subrayado. Ahora quiero ir al esquema. Esquema, la gente y la esquema, ya una vez, no, el esquema es. Dice la esquema. Esto proviene del proviene del latín esqueme. Esqueme significa esqueleto. Es decir, cuando yo te pido un esquema, no me escriba mucho, no me haga síntesis, no me haga resumen. Cuando yo te pido un esquema, solamente deben aparecer las palabras clave. No debe tener ninguna explicación. Esa explicación debe ser dado por el que hizo el esquema. Por eso conviene no trabajar con esquemas ajenos, porque de ahí no se puede explicar bien. Entonces, vos tenés que elaborar tu propio esquema como para que puedas explicar. Hay que detectar primeramente entonces en la lectura las palabras clave. En realidad que todas las técnicas que estamos mencionando son técnicas reductoras, ¿verdad? Reducimos el texto en pocas palabras y acá empezamos a explicar. Entonces hay que detectar las palabras clave y como para hacerle hablar luego. Y voy a hacer hablar ya con palabras propias. Ya no voy a utilizar más lo que dice el libro, sino voy a sacar las ideas que expresa en el libro y esas ideas yo voy a reformular con palabras propias. ¿Mm? Eso entonces sería un esquema. Y no siempre se sabe hacer, ¿verdad? Y tenemos también unos cuantos tipos de esquema. Tenemos esquema de desarrollo, le llamamos esquema de llave, tenemos también esquema de barra y esquema de ángulo o flecha. Es decir, tenemos 4 tipos de esquema. Aunque algunos autores le agregan más, le llaman también esquema de cuadro. Pero nosotros vamos a quedarnos porque en nuestro material solamente están estos 4 tipos de esquema. Bueno, voy a compartir un poco con ustedes nuevamente la pantalla para mostrarle lo que ustedes tienen en el libro, los tipos de esquema. En primer lugar, a ver si voy a compartir un poco. Bueno, acá voy a esquema. El primer tipo es esquema de desarrollo. Esquema de desarrollo se le llama esquema de subordinación de número o esquema de contenido. Así también se le llama, ¿verdad? Esquema de desarrollo, esquema de contenido, esquema de subordinación de número. ¿Y cómo se procede para esto? Y voy a poner acá ese esquema, cómo se hace. Voy a agrandar bien la letra, voy a poner en 18 y supongamos que mi tema central va a ser la lectura. Supongamos, ¿verdad? Voy a poner en mayúscula esto para que se vea mejor. Y yo puedo centrar esto por ser el título central y voy a seguir poniendo acá, en mayúscula yo quería poner esto. Muy bien. Mayúscula. Mañana dejó ese, ¿verdad? Entonces, el primer punto que voy a tratar ahora va a ser entonces, bueno, voy a poner acá tipos de lectura. Tipos de lectura.
alt alfabet mi mayúscula. Bueno, entonces voy a poner acá mis tipos de lectura. 1, ya saben eso, ¿verdad? El 1 va a ser de distracción. El 1 va a ser de distracción. El segundo va a ser lectura informativa. Informativa. La lectura informativa se vuelve a dividir en dos. Este sería explorativa. Este sería ya el 2.2, lectura inquisitiva. ¿Okay? Después ya tenemos el 3. El 3 va a ser, este va a ser mayúscula otra vez, porque es, va a ser número entero, la parte principal. Este sería entonces la lectura formativa. La lectura formativa se vuelve a dividir otra vez en 3. El 3.2, guión sin espacio, el 3.3, guión sin espacio. Bueno, acá va a ser de consulta. Acá va a ser de investigación. Y acá va a ser lectura de consulta, de investigación y de estudio. Bueno, este esquema se llama, entonces esquema de desarrollo, así se llama. Vamos a ver esquema de llave. Esquema de llave. Voy a borrar esto, ya sabemos cómo es. Voy a borrar y vamos a pasar al esquema de llave. Sobre el mismo tema, supongamos que vamos a hacer otra vez. Ustedes pueden fijarse acá, tipos de lectura, y va a ser de llave. 1, de distracción. 2 va a ser 2 va a ser informativa y la informativa se vuelve a subdividir. Entonces abro la llave. Abro la llave. Y pongo inquisitiva y exploratoria. El 3 tiene, que es la formativa, entonces esa se subdivide en lectura formativa de estudio, formativa de consulta y formativa de investigación. También tiene llave. Por eso se le dice llave, esquema de llave. Hay también otro tipo de esquema que se llama esquema de barra. Este esquema de barra es igualito, solamente que en vez de llave utiliza barra, es de la barra. Entonces, no hay drama acá. Tenemos que conocer. Lo primero era esquema de contenido o de subordinación de número o esquema de desarrollo. El segundo es esquema de llave, porque se utiliza llave. Y tercero es esquema de barra, porque se utiliza esta barra. Y se va poniendo la misma clasificación de la lectura. Vamos a hacer lo mismo con otro tipo de esquema que se llama esquema de ángulo o flecha. Esquema de ángulo o flecha, así se llama. Y lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a ver, vamos a procurar un poco de agrandar esto, a ver si cómo quedaría. Vamos a poner un poco en el número, a ver, 20. Muy bien, aquí vamos. Y bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Y solamente ponerle
en condiciones de hacia dónde tiene que apuntar la llave, ¿verdad? Incluso podemos alargarnos, ¿verdad? Agarramos esto y le traemos acá, agarramos de la punta y le traemos también hasta donde corresponde. Este también podemos hacer. A ver, vamos a agrandar, a alargar, perdón, y traemos acá. Este se llama esquema de ángulo o flecha y ya sabrán por qué se llama así. De estudio, voy a 3. Este voy a llevar hasta acá y este voy a llevar hasta acá. Aquí me falta uno, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está? De investigación es lo que me falta. Bueno, entonces, puedo colocar acá de investigación, ¿verdad? Bueno, ustedes ya tienen que saber cómo es la... Simplemente, por las herramientas que utilizan, van diferenciándose. Uno es de llave, otro es de barra y este es de ángulo o flecha. Estos son entonces los tipos de esquemas que pueda existir. ¿Qué van a hacer ustedes, verdad? Ahora voy a llevar otra vez en el mismo lugar donde estaba para no deformar. Y lo que ustedes van a hacer es del mismo folleto que yo les he entregado, van a hacer su ejercitario. Ese ejercitario era acerca de las estrategias de enseñanza, estrategia didáctica creo que era. El mismo material van a estar utilizando para hacer el subrayado y al hacer todo el subrayado, ustedes van a fotografiar y van a depositar en la plataforma. Del mismo material también van a hacer el esquema. Los 4 tipos de esquema me van a hacer. Ese va a ser entonces, va a ser depositado una vez que realicen, van a depositar también en la plataforma. De manera que el ejercicio constante acerca de las técnicas. Ustedes tienen que aprender a hacer las distintas técnicas específicas procesales. La clase de hoy es cortita y hasta aquí nomás, ¿verdad? Nuestra clase de hoy. Y ya vamos a encontrarnos en la próxima semana. Feliz fin de semana, que pasen bien, cuídense, sobre todo en este tiempo que aún estamos en tiempo de pandemia. Tenemos que cuidarnos todos. ¿Ok? Un abrazo para cada uno de ustedes.